Imagina que el sol todavía no ha asomado sobre la Sierra de San Pedro, al oeste, pero el cielo sobre Augusta Emérita ya tiene ese color violeta oscuro que precede al alba, ese momento exacto en que las estrellas no se han rendido aún y la luz no ha ganado todavía la batalla. Es octubre del año 100, después de Cristo. En Roma, Trajano acaba de ser nombrado emperador hace 2 años, el primer hispano romano en ocupar el trono del mundo conocido, un hombre nacido a menos de 200 kilómetros de aquí, en Itálica, junto al Baetis. Augusta Emérita lleva 130 años en pie, desde que Augusto la fundó como colonia para los veteranos de las guerras cántabras, esos soldados envejecidos de las legiones Quinta Laudae y Décima Gemina, que se habían ganado el derecho a una parcela de tierra fértil junto a la Nas, el gran río que los nativos siguen llamando por su nombre prerromano. La ciudad que vas a visitar este amanecer tiene entre 35 y 40.000 habitantes, distribuidos en un trazado de calles ortogonales tan preciso que todavía hoy, 2000 años después, el plano del casco histórico de Mérida sigue los mismos ejes que trazaron los agrimensores romanos. Hay más de 800 domus privadas documentadas, 2 foros, un teatro con capacidad para 6.000 espectadores, un anfiteatro para 15.000, un circo de 400 metros de longitud, donde cabrían 30.000 almas, y 2 acueductos que traen agua desde las sierras del norte, a través de arcos de granito, que se elevan hasta los 28 metros. Esta escena ha sido reconstruida con inteligencia artificial a partir de las excavaciones arqueológicas del Consorcio de Mérida, los mosaicos conservados en el Museo Nacional de Arte Romano, los escritos de Plinio el Viejo, Columela y Vitruvio, y los millares de inscripciones latinas que la tierra extremeña ha ido devolviendo durante siglos. Si te gusta este tipo de contenido, donde la historia vuelve a respirar ante tus ojos, tómate un momento para darle like a este vídeo y suscribirte al canal Origen Oculto. Tu apoyo es lo que nos permite seguir reconstruyendo estos mundos olvidados que duermen bajo los campos de España. Antes de entrar en cualquier casa, antes de cruzar ningún umbral, hay que caminar por la calle. Y la calle de Augusta Emérita, en este amanecer de octubre, es una experiencia que ningún sentido moderno está preparado para recibir sin sorpresa. El olor llega primero, antes de que los ojos vean nada. Una mezcla densa de estiércol de burro y caballo, depositado durante la noche junto a las aceras. El humo de madera de encina que ya empieza a salir de las tabernae, que abren sus postigos de madera. El olor acre del garum, que se vende en ánforas de barro en el mercado del foro. Y por encima de todo, flotando como un hilo conductor, el olor del río Anas, que lleva el limo y la frescura de sus orillas hasta el corazón de la ciudad. Las calles principales, el Decumanus Maximus y el Cardo Maximus, están pavimentadas con losas de granito local tan bien ajustadas que el agua de lluvia escurre hacia las cloacas subterráneas sin dejar charcos. A los lados, aceras elevadas de 30 centímetros permiten que los peatones caminen sin pisar el barro y los desperdicios de la calzada, por donde ya se mueven los primeros carros de carga, que tienen prohibida la circulación durante el día dentro del recinto urbano, de manera que sus conductores aprovechan las 2 o 3 horas previas al amanecer para hacer sus entregas. El ruido de las ruedas de madera herrada sobre las losas de granito es el sonido que despierta a Augusta Emerita cada mañana, un traqueteo profundo y rítmico que se mezcla con el ladrido de los perros callejeros y el primer canto del gallo desde algún huerto interior. Las fachadas de las casas que dan a la calle son, en su mayoría, blancas o de color ocre claro, enlucidas con mortero de cal que se renueva cada primavera. No hay ventanas en los pisos bajos. La vida romana no se muestra hacia la calle, sino hacia adentro. Lo que ves desde la acera son muros de opus incertum, o de ladrillo cocido, interrumpidos cada pocos metros por la apertura de una taberna, cuyo propietario ya está de pie, retirando la tranca de madera y descolgando los productos que expone en el mostrador de piedra. En esos mostradores profundos, con sus característicos huecos circulares para las ánforas, se venden aceitunas en escabeche de vinagre y hierbas aromáticas, tortas de harina de espelta, queso de oveja curado en sal, y el vino de la región, mezclado con agua que los trabajadores tomarán como desayuno antes de empezar la jornada. Crucemos ahora el umbral de una de las casas principales de Augusta Emérita, no la del hombre más rico de la ciudad, cuya domus junto al foro colonial tiene mosaicos de mármol traídos de Cartago, sino la de un decurión de mediana fortuna, un magistrado local de tercera generación, hijo y nieto de veteranos legionarios que recibieron su parcela cuando Augusto fundó la colonia. Su casa ocupa un solar de unos 600 metros cuadrados en la ínsula que bordea el Cardo secundario, a 3 manzanas del teatro. La puerta de entrada es una hoja doble de madera de roble reforzada con clavos de bronce, con el umbral de mármol blanco desgastado por las suelas de generaciones. Sobre el dintel, incrustadas en el revoco, hay unas letras en rojo vermellón que el portero renovará con pintura fresca cada año, el nombre de la familia, su condición de ciudadanos romanos, y una pequeña representación apotropaica, un falo de terracota pintado de rojo que protege la casa del mal de ojo. El esclavo Hostiarius, que duerme en un cubículo de 1,5 metros junto a la puerta, ya está de pie y abre los batientes con el chirrido familiar del bronce sobre la piedra. Lo primero que golpea al visitante al entrar es la luz. En el fauces, el estrecho corredor de entrada, la oscuridad es casi total, pero al fondo, enmarcada por las columnas del atrium, brilla una claridad fría y límpida, que viene de arriba, del compluvium, el gran rectángulo abierto al cielo que ocupa el centro del espacio principal. Bajo ese rectángulo de cielo violeta de octubre, el impluvium, una pila poco profunda de mármol grisáceo, refleja las últimas estrellas de la noche y el primer resplandor del amanecer. El agua que ha recogido durante la noche estará fría, casi helada, y en sus bordes se ha depositado una película de hojas secas de olmo.
que el servicio recogerá antes de que el señor se despierte. El atrium es la sala de representación de la casa, el espacio donde esta familia exhibe quién es y de dónde viene. Las paredes están pintadas al fresco, en el segundo estilo pompeyano, con columnas pintadas que imitan mármol verde y amarillo, y entre ellas, en paneles rectangulares, escenas de la mitología fundacional de Roma, Eneas cargando a Anquises, Rómulo trazando el sulcus primigenius de la ciudad eterna. El piso es un opus signinum, una mezcla compacta de fragmentos de cerámica triturada y cal que da un color rojo oscuro uniforme, sobre el que el mosaico geométrico central, en blanco y negro, forma una espiral de teselas de 2 centímetros que un artesano tardó 3 meses en colocar. En las paredes, en hornacinas excavadas en el enlucido, hay 3 imágenes de los lares familiares, pequeñas figuras de bronce de unos 20 centímetros, que representan a los ancestros divinizados de la familia. Ante ellas, arde permanentemente una lamparilla de aceite de oliva, cuyo fleco de luz proyecta sombras temblorosas sobre el fresco de las columnas pintadas. A ambos lados del atrium se abren los cubícula, los dormitorios, con puertas de madera que se cierran por dentro con un cerrojo de hierro. Son habitaciones pequeñas, de apenas 10 metros cuadrados, con un ventanuco alto hacia el patio exterior, que da una luz tamizada durante el día, y que se cierra por la noche con una lámina de mica transparente, el sustituto romano del vidrio, en los espacios donde la iluminación importa menos que el calor. Las camas son estructuras de madera de ciprés con patas torneadas, sobre las que se tiende una base de correas de cuero entrelazadas, y encima un colchón de lana apelmazada, cubierto con sábanas de lino y mantas de lana teñidas de azul índigo, traído desde la India a través de las rutas comerciales de Alejandría. El señor de la casa, Gaius Julius Secundus, se despertará en unos minutos en su cubículum domini, la habitación del cabeza de familia, ligeramente más grande que las demás y adyacente al tablinum. Tiene 42 años, es magistrado d'Oviro de Augusta Emérita y supervisa las obras del nuevo tramo de calzada que une la ciudad con Norba Quesarina, la actual Cáceres, por el norte. Su mujer, Flavia Tertulla, hija de un mercader de aceite enriquecido en las exportaciones hacia Britania, duerme en el cubículum contiguo, según la costumbre romana que separa a los cónyuges por la noche para preservar el sueño de ambos. Tienen 3 hijos, el mayor, de 16 años, ya estudia retórica con el Grammaticus en la Porticus del Foro, la segunda, de 12, aprende a hilar y a llevar las cuentas domésticas con su madre, y el pequeño, de 7, que duerme en la habitación de su nodriza esclava, y que tiene entre sus juguetes una colección de soldaditos de plomo fundido en molde, que su padre le trajo de una feria en Hispalis, la actual Sevilla. El despertar en Augusta Emérita a principios de octubre no es un acto gradual sino una irrupción. Los esclavos domésticos, que han dormido en los cubículos más pequeños, o en el espacio bajo la escalera que lleva a la planta superior, llevan ya una hora activos, cuando el señor abre los ojos. En la culina, la cocina, que está situada en la parte trasera de la casa para alejar el riesgo de incendio de los dormitorios, una esclava de origen hispano llamada Procilla alimenta el fuego del hogar con ramas de encina y coloca sobre el trípode de hierro una olla de barro con agua para el puls matutino, la papilla de espelta, que será el desayuno de los esclavos y de los niños. El olor de la leña encendida se mezcla con el del aceite de oliva que otra esclava calienta en una sartén de hierro para freír unas tortas de harina aplastadas, los libum, que el señor tomará con miel y con queso blanco de cabra. ¿Cómo se lava Gaius Julius Secundus por la mañana? No en la forma en que lo haríamos hoy. No hay agua corriente en las habitaciones privadas. El esclavo personal, un joven griego llamado Filemón, que fue comprado en Ostia a los 10 años y que ahora tiene 18 y habla latín sin acento, le trae un aguamanil de bronce con agua fresca del impluvium, una esponja de mar traída desde el Mediterráneo oriental y un ungüentario de cerámica con aceite de oliva perfumado con lavanda de la Sierra de Gredos. El aseo matutino consiste en frotarse el cuerpo con el aceite, rasparse con el strigilis, la espátula curva de bronce, para eliminar la suciedad y el aceite juntos, y terminar con un enjuague de agua fría. Los dientes se limpian con un polvo abrasivo de hueso calcinado y menta molida, aplicado con un palito de madera deshilachado en un extremo. El pelo, que Gaius lleva al estilo del momento, cortado al rape en la nuca y más largo arriba, lo peina y lo fija con un poco de aceite. Su mujer, en cambio, necesitará a su ornatrix, la esclava especializada en peinado, para construir el complicado edificio de rizos y trenzas que la moda trajánea impone, altísimo sobre la frente, con bucles de tenacilla de hierro caliente que desprenden ese olor característico a pelo quemado, que impregna todas las habitaciones de las mujeres acomodadas del siglo I. La vestimenta del decurión para una mañana ordinaria de trabajo es la túnica de lana blanca de lana local, teñida con una pequeña banda de color malva en los bordes, que indica su condición ecuestre. Encima, cuando salga a la calle, se pondrá la toga, esa prenda incómoda, pesada y difícil de manejar que solo un romano bien entrenado, desde la infancia sabe drapearse con el aspecto correcto. Su mujer viste una estola de lino amarillo, azufre teñido con flores de retama, y encima una palla, un rectángulo de lana fina que cubre los hombros, y cuyo color, un verde pálido casi grisáceo, identifica a las damas de posición de Augusta Emérita en esta temporada. El triclinium, el comedor, es la pieza más importante de la casa después del atrium. Aquí es donde la familia y sus invitados se reclinarán esta noche en los 3 lechos de madera ricamente tallada que dan nombre a la habitación, con los codos apoyados en almohadones de pluma de oca y los platos servidos sobre las bandejas de bronce plateado que la familia ha heredado de la generación anterior. Pero eso será esta noche.
Ahora, con la mañana apenas empezada, el triclinium está vacío y en penumbra, con el suelo de mosaico cubierto de representaciones de los restos de un banquete, las clásicas asarotosoicos, las escenas de desperdicios que los romanos gustan de representar como broma erudita en los comedores, espinas de pescado, huesos de ave, cáscaras de nuez, todo inmortalizado en teselas de medio centímetro, con un realismo que hace sonreír a los invitados que lo descubren por primera vez. Cruzando el atrium hacia el fondo, se llega al peristilium, el gran patio porticado, que es el corazón verde de la Domus Romana. En Augusta Emérita, donde el verano es largo y seco, y el calor en julio supera los 40 grados a la sombra, el peristilium no es un lujo, sino una necesidad climática. Sus columnas de granito local, pintadas de rojo en el tercio inferior, sostienen un arquitrabe de madera de la que cuelgan en verano telas de lino mojadas para enfriar el aire. Ahora, en octubre, el espacio está en transición. Las bugambillas trepadoras que cubren la pared norte han cambiado sus hojas a un rojo brillante, y en el suelo, entre los arriates de romero y tomillo, un esclavo jardinero ya está regando con una jarra de barro las últimas flores de la temporada, unos rosales de variedad ibérica, cuyas rosas pequeñas y muy perfumadas se usarán para destilar agua de rosas, el perfume doméstico más habitual en las casas acomodadas de Hispania. Pero ¿cómo era realmente la vida cotidiana, más allá de las paredes de esta casa? El ritmo de Augusta Emérita se organiza en torno a dos actividades fundamentales que suceden en paralelo: el negotium, la vida pública y los negocios, y el otium, el tiempo libre que los romanos consideran tan serio como el trabajo. Gaius sale de su casa a primera hora, después del ientaculum, el desayuno ligero de tortas con miel y aceite de oliva, y se dirige al foro colonial, a 4 manzanas de su casa. Su ruta lo lleva por el Decumanus Maximus, la calle más ancha de la ciudad, donde las tabernae ya están abiertas y los clientes esperan, el fullónica que limpia y tinte la ropa de las familias ricas, el pistor que tiene su molino de piedra volcánica en el local trasero, y que ya ha producido a esta hora las primeras piezas de pan redondo marcadas con la rueda de divisiones que facilita partirlo en 4, el faber ferrarius, que tiene su fragua encendida, y ya trabaja el hierro al rojo para herrar una mula que espera amarrada en la acera con paciencia infinita. El foro colonial de Augusta Emerita, en el año 100 después de Cristo, es uno de los más impresionantes de Hispania. Un rectángulo de 126 metros de largo por 75 de ancho, rodeado de pórticos con columnas de mármol blanco traído de las canteras de Almadén de la Plata, en Sevilla. En el extremo norte, el templo de Diana, que en realidad es un templo del culto imperial dedicado a los emperadores de la familia Julio-Claudia, se eleva sobre un podio de 4 metros de altura, al que se accede por una escalinata de 15 peldaños. Sus columnas corintias de mármol blanco tienen capiteles con hojas de acanto, talladas por artesanos, llegados de los mejores talleres de Roma. Delante del templo, el espacio abierto del foro, es el centro neurálgico de la vida pública de la colonia. Aquí se celebran las elecciones de los magistrados cada año. Aquí se leen en voz alta los edictos imperiales cuando llegan en despacho oficial desde Roma. Aquí se ejecutan las sentencias de muerte, cuando el gobernador de la Lusitania, que tiene su sede en Augusta Emerita, lo ordena. Gaius pasará la mañana en la Basílica Forense, el largo edificio de 2 plantas donde se administra la justicia y donde los negociadores, los grandes comerciantes, hacen sus contratos con testigos y sellos de cera. Sus obligaciones como duoviro incluyen presidir una sesión de la curia municipal donde se discutirá la asignación de los contratos para el mantenimiento del acueducto de San Lázaro, el más antiguo de los 2 que abastecen la ciudad, cuya captación está en la sierra a 40 kilómetros al norte, y cuyo Specus, el canal cubierto de hormigón hidráulico, llega a la ciudad conduciendo 6 millones de litros de agua al día, suficientes para abastecer con comodidad a toda la población, más los baños públicos, las fuentes de las plazas y los estanques decorativos de las grandes domus. ¿Qué come Augusta Emérita? Esta pregunta, que parece simple, tiene una respuesta extraordinariamente rica. En el mercado del foro, que abre al amanecer y cierra al mediodía, se venden productos llegados de toda la cuenca mediterránea. Garum de Baelo Claudia, en la actual provincia de Cádiz, ese condimento de pescado fermentado cuyo olor intenso los romanos encuentran delicioso y que está presente en prácticamente todos los platos de la cocina de alto nivel. Aceite de oliva de Las Vegas del Guadalquivir, el mejor del mundo en esta época, exportado en ánforas Dressel 20 hasta los confines del imperio. Vino de La Rioja, que en el año 100 ya tiene fama en las mesas romanas. Y especias venidas del otro extremo del mundo conocido. Pimienta negra de la India, canela de Ceilán, jengibre de Arabia. Estas especias, que viajan durante meses en las bodegas de los barcos que recorren el Índico y el Mediterráneo, llegan a Augusta Emérita en pequeñas cantidades a precios altísimos, y su presencia en la mesa no es un capricho culinario, sino una demostración de poder económico. La cena, que comienza al atardecer, y que en una casa como la de Gaius durará varias horas cuando hay invitados, es el gran acto social de la vida romana. Esta tarde están invitados el Grammaticus, que enseña al hijo mayor, un liberto de origen oriental llamado Diodoros, que tiene fama de conocerse a Virgilio entero de memoria, y el ingeniero militar que supervisa la construcción del nuevo tramo de calzada al norte, un hombre práctico de Tarraco, que habla con los gestos de quien ha vivido más en campaña que en ciudad. Los esclavos de cocina, bajo la supervisión de Procilla, que ha servido en esta casa desde niña, y que conoce los gustos del señor mejor que nadie, habrán pasado la tarde preparando los 3 servicios: la gustatio de aperitivo, con huevos duros en salsa de garum y miel, aceitunas aliñadas con coriandro y comino, y rodajas finas de rábanos sobre panes planos, untados de mantequilla de oveja, el mensae primae con su pieza central, un lomo de jabalí cazado en las dehesas del Guadiana,
y asado en el horno de leña con una costra de miel, pimienta y vinagre de Jerez. Y los dulces finales, los mensa secunda, donde no faltarán las cirulas pasas de Bora, las nueces de Hispania y un postre que los invitados esperan siempre en esta casa, el globuli, bolitas de queso fresco fritas en aceite de oliva y bañadas en miel con semillas de sésamo tostado, que se sirven humeantes directamente desde la cocina y que los niños, si sus padres los dejan quedarse hasta ese momento de la cena, comen con una velocidad que hace reír a los adultos. La cocina de Augusta Emérita es, en el año 100 después de Cristo, la cocina más sofisticada que ha existido nunca en esta tierra. Hay que pensar en eso. La persona más técnicamente avanzada en culinaria que ha pisado la Extremadura actual vivió hace 2000 años. Procilla conoce recetas del Apicius, el gran recetario romano, que incluyen instrucciones para conservar la carne durante semanas en miel, para preparar salsas con docenas de ingredientes, para conseguir que los mismos ingredientes humildes sepan a cosas completamente diferentes según el orden en que se cocinan. El fuego de su cocina arde en un hogar elevado de ladrillo, a la altura de la cintura, con arcos de media vuelta por debajo que controlan el tiro y regulan la temperatura. Sobre ese fuego, al mismo tiempo, pueden estar una olla de barro para el caldo, una sartén de hierro para los fritos y un espetón giratorio de hierro para el asado, todo manejado por Procilla y por dos esclavos más jóvenes, con la coordinación automática de quien lleva años repitiendo los mismos gestos. Mientras la cena avanza, y el vino de La Rioja, mezclado con agua tibia en la proporción de 2 a 1 según el gusto de Gaius, circula en los cántaros de cerámica pintada, la conversación en el triclinium gira hacia los grandes temas del momento. La expedición de Trajano a Dacia, que ya se prepara en el Danubio, los nuevos acueductos que el emperador promete construir en Roma, y la cuestión local más urgente, el precio del aceite de oliva que ha bajado este año por la sobreproducción de las vegas del Guadiana, y que ha perjudicado a los colonos de la región. El Grammaticus Diodoros recita de memoria 3 versos de la Eneida cuando la conversación llega a Eneas, el ancestro mítico de Roma, y el ingeniero de Tarraco ríe, y dice que él prefiere los números a los versos, que son más honestos. Fuera, en las calles de Augusta Emérita, la noche ya ha caído completamente, y las horas de luz son solo las de las lámparas de aceite. En el foro, los serenos que trabajan para el municipio recorren las calles con sus faroles de cuerno y hierro, vigilando que ningún carro haga ruido excesivo, y que los borrachos que salen de los Termopolia, los bares de comida caliente que abren hasta la medianoche en las esquinas de las calles principales, lleguen a sus casas sin causar problemas. Los niños de la casa llevan horas dormidos. El pequeño Sextus se ha quedado con su colección de soldaditos de plomo desperdigados sobre el suelo de su cubículo, y la esclava nodriza los ha recogido con cuidado antes de acostar al niño. Los soldaditos representan legionarios en distintas posiciones de combate, algunos con el gladio levantado, otros con el pilume en posición de lanzamiento, y hay entre ellos una figura de jinete que es la favorita del niño, aunque ya le falta una de las patas del caballo, porque Sextus la dobló jugando. La hija mayor, Julia, ha terminado de hilar la madeja que su madre le asignó esta tarde, y ha apagado su lamparilla antes de dormir, como le enseñaron. El aceite de oliva es caro, incluso en una casa próspera, y no se malgasta. Gaius Julius Secundus vuelve al cubículum en las horas finales de la noche. Antes de tumbarse en el lecho de correas y lana, se detiene un momento ante el lararium del atrium, donde la lamparilla de aceite sigue ardiendo en su fleco tembloroso. Mueve los labios en la oración familiar de siempre, la que le enseñó su padre, y que su padre aprendió del suyo, el veterano de la Legión Décima Gemina, que llegó aquí desde los campos de batalla del norte y se quedó para siempre junto a la Nas. Una oración a los lares, a los penates, a los dioses tutelares de esta casa específica, en esta ciudad específica, en este rincón del mundo que a un romano de la capital le parecería provinciano, pero que a Gaius le parece el centro exacto de todo lo que importa. El silencio de Augusta Emérita a las 3 de la madrugada es casi completo. Casi. Porque siempre hay algo. El rumor constante y tranquilizador del agua en las fuentes, alimentadas por los acueductos que nunca paran, que nunca duermen, que llevan 130 años trayendo el agua de la sierra a la ciudad con una regularidad que los habitantes ya no notan, pero que los visitantes se encuentran milagrosa. Hay ciudades en Europa que en el siglo XIX, 19 siglos después, todavía no tendrán agua corriente con la abundancia y la fiabilidad que tiene Augusta Emerita en el año 100 después de Cristo. Mañana volverán a salir el sol sobre la sierra de San Pedro. Mañana el Hostiarius volverá a abrir los batientes de roble con su chirrido familiar. Mañana los carros volverán a traquetear sobre el granito antes del amanecer, y el olor a leña encendida volverá a mezclarse con el del río. Esta ciudad que hoy duerme bajo los campos y las calles de Mérida, que sale a la luz poco a poco, cada vez que una excavación de urgencia se abre en un solar del casco histórico, que se puede caminar todavía en sus grandes monumentos supervivientes, vivió durante 4 siglos con esa intensidad densa y cotidiana que solo tienen las ciudades que saben que están en el centro de algo enorme. Augusta Emérita no era una ciudad del fin del mundo, era la capital de la Lusitania, la puerta de entrada a la Hispania interior, el lugar desde donde el imperio miraba el Atlántico. 2000 años después, sus mosaicos siguen en el mismo suelo donde fueron colocados tesela a tesela. Sus columnas siguen en pie bajo el mismo cielo de Extremadura. Y el agua, aunque llegue ahora por tuberías de PVC en lugar de por arcos de granito, sigue viniendo de las mismas sierras del norte. Si este viaje al corazón de la Hispania romana te ha emocionado tanto como a nosotros reconstruirlo, dale like y suscríbete a Origen Oculto. En los comentarios, dinos, ¿qué otro lugar de la España antigua te gustaría visitar?
la Córdoba del Califato, la Numancia del último día, la Tartesos de antes de que desapareciera. Cada comentario es un destino que podemos reconstruir juntos.